importa. Pero bueno. Muy bien. ¿Qué quiso hacer Pinedo con esa vez de la victoria? ¿Cómo vivió ese momento? Bien, me pareció que nos estaba gastando, ¿no? Estaba gastando a Macri, porque Macri dijo que él defendía las tres banderas del peronismo: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, las banderas del compañero Darío. Y entonces nos estaba gastando diciendo si apoya la bandera del peronismo va a apoyar la estatización de los trenes. Entonces, bueno, le contesté como un compañero, como corresponde, riéndome, porque me parecía claramente... Porque era medio confuso esa señal, no sabía si era porque se había vuelto usted peronista o porque estaba hablando de la victoria de Macri. ¿Qué es lo que quería decir? Las dos cosas. No, que vos te volviste peronista, no creo. No, lo más gracioso es que los trenes ya son estatales. Eso es lo más gracioso. Anunció que iba a estatizar los trenes, que ya votamos una ley, creo que Marito era diputado en el gobierno de Kirchner, creo. Exactamente. Que se habían vuelto a hacer estatales los trenes con dos compañías estatales, una que tiene las vías, otra que tiene los vagones. Y después está la administración. Así que el Estado después puede administrarlos a través de un particular o a través de un empleado estatal, pero lo relevante es que no se roben la plata, que anden los trenes, que controlen al privado si le dicen que los administre. Y además sabe poco del peronismo de la presidenta, porque yo lo hacía recordar a Federico cuando lo cuenta, que el abuelo de Federico le entregó al presidente Ortiz el primer proyecto para estatizar los trenes en aquella Argentina que salía de la guerra para reactivar la economía, el que tomó Perón después. Debería haberlo leído la presidenta. Esto es lo que me falta, lo que me falta, Joaquín, que me den cátedra de peronismo. Bueno, podemos un curso acelerado. Así no. El peronista acá soy yo, quedó claro. como el último peronista. No. Somos el peronismo del futuro, el peronismo que viene. Bueno, díganme en primer lugar qué les pareció el discurso de la presidenta globalmente, y después vamos a entrar a los detalles de ese discurso. La verdad es que... Bueno, vamos a dejar peronista. La verdad es que lo primero es que el primer paso era dentro de lo esperado, que era un repaso estadístico con las estadísticas del propio gobierno, de lo que consideran los números positivos, algunos exageradamente y notablemente fuera de lo esperado, fuera de lo que todo el mundo maneja, pero de todos modos, después creo que entró en un episodio para nosotros inesperado, para mí tristemente, no estaba advertido de pensar que alguien en el último discurso del último año de su ciclo político, en lugar de llamar a la concordia, trate más o menos como elípticamente de estúpidos de toda la oposición, ataque al juez Nisman, en lugar de asomar, nombrándolo con una condolencia que todavía se le debe a la familia, ataque a la propia justicia, después de haber dicho que quiere la independencia de la justicia y la independencia de los poderes. Esto es ingresar en lo que yo creo es la cultura política del pasado, es la cultura de la agresión, de la violencia, y es lo que terminó de representar en su último discurso. La presidenta Joaquín vino a analizar la década, por supuesto como lo hizo siempre, desde un punto de vista fundacional, nunca reconociendo que pasó algo antes en la Argentina. Eso es natural, para nosotros la hemos escuchado siempre. En segundo lugar, después podremos entrar en detalles, yo creo que hizo bien en reivindicar algunas cosas, inclusive algunas nosotros reconocemos, que las podemos analizar, y algunas no son de ella sola: asignación universal, reclamo de la sociedad, participó en la oposición, hubo paritarias, se quedó la economía en el 2006-2007, después empezó a desbarrancar, ahí frenó. También podríamos decir en qué mintió o de qué no dijo la verdad, o alguien la asesoró mal. Nosotros no nos hemos desendeudado, la deuda pública creció del 2003 de 150.000 millones a 189.800 millones. Lo que le hemos pagado es a los privados y le hemos pagado como corresponde en el sector externo, pero nos hemos endeudado para pagarle con el Banco Central, donde hemos sacado 82.000 millones de dólares, más el ANSE, más el Banco Nación. Y podríamos después más en detalle decir a quién atacó y qué deja para adelante un presidente cuando se despida, qué espera uno. Dejando de lado las misceláneas y esto que hicimos nosotros recién en dos palabras, del cotillón,
porque hay toda una cosa, lo digo no peyorativamente, una cosa del peronismo, de nostalgia, y además hacía mucho tiempo que no gritaban cosas de antes de Menem. Entonces la estaban despidiendo a Cristina, con razón, legítimamente. Pero un momento yo creo que fue un reality inmenso, porque imagínense, yo digo por los colegas nuestros que son los aplaudidores, con razón, porque le han votado leyes que corresponden, insensateces y caprichos. Pero ellos hicieron un gran aporte a los derechos humanos para continuar ese proceso que comenzó hace muchos años. Pero le aplaudían a rabiar y no lo miraban a Milani. El general Milani estaba ahí como un pollito mojado, escondido al costado. O si uno miraba la pantalla de afuera... Que tiene una causa por violación. Exactamente. Estaba en el palco las abuelas, las madres. Y cruzando el charco estaba Vudú, abucheado en el Congreso uruguayo. No van a decir que es el imperialismo o fuimos nosotros lancha a gritarle. Esos son dos puntos centrales que yo creo que son una claudicación de la conjugación ética que le quiere incorporar al discurso y que se le hace muy difícil a la presidenta, y después hablamos de las otras cosas. Bueno, yo creo que fue un discurso para justificar su gobierno, 80% del discurso para atrás, y nos quedamos con la gana de ver si el kirchnerismo tenía algo que proponer para adelante, ¿no? Después hubo el otro 20%, lo ocupó en tratar de limpiar a su persona y a su gobierno de la denuncia de la AMIA, que es una denuncia tan grave para todos, ¿no? Para toda la Argentina. Y ahí, en ese contexto, fue que hizo el ataque a la Corte, que la verdad que dejó un sabor como amargo, porque no se sabía qué es lo que había atrás de la Corte. ¿Para qué atacaba a la Corte hablando de un juicio de una asociación de veteranos o el tema de la embajada? Era como que quería atacar a la Corte. ¿Y por qué quería atacar a la Corte? Era como un mensaje, ¿no? Como no me juzguen, yo no sé bien cuál era el mensaje, pero era una cosa un poco fea. Y ahí se acabó el discurso. Así que nos quedamos sin futuro del lado del kirchnerismo, pero bueno, por suerte estamos otros para tratar de construirlo. Claro. Ahora déjenme preguntarles sobre dos cosas que ya algo han tocado ustedes por encima, pero me parece fundamental porque los párrafos más duros fueron sobre el Poder Judicial y sobre la Corte. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Digamos, porque yo sé que la semana pasada había jueces que hasta esperaban que declararan en comisión al Poder Judicial. Y estaban después todos alegres porque no lo había declarado en comisión, pero esto no le quita gravedad a lo que dijo. No, hay un matutino... Claramente, a ver, yo me quedé con esta sensación, que en el mismo discurso hubo dos grandes contradicciones. Empezó convocando al amor, se peleó con todo y terminó peleándose con todo el mundo. Empezó diciendo de la importancia de la independencia de los poderes de la República y terminó sugiriendo medidas dentro del Poder Judicial, que es una manera de no es un ciudadano común, es la Presidenta de la Nación. Es una manera de interferir en la justicia y atacando a la Corte con dudosas, en todo caso, con razones, porque es a la Corte, a toda la justicia. La verdad que en ese plano es absolutamente lejos de lo esperado. Creíamos que podía tener un discurso para su propia tribuna, para su propia gente, para la cámpora, pero no este grado de tensión que generó y esta atmósfera interna que nos tuvimos que bancar ahí adentro, y que aun cuando reconocemos, porque hemos acompañado y hemos sido parte de logros de este periodo, pero parece que la economía se la analizó hasta el 2007, 2008, 2009, y no se tuvo en cuenta lo que ha pasado en este último tiempo. O sea, no se habló de qué medidas se van a tomar para combatir la inseguridad, para combatir la inflación, para combatir el narcotráfico. No vino preocupada por los problemas de la gente, sino da la sensación que por hacerle un discurso a sus propios seguidores. Esta es la triste sensación que nos dejó. Además de lo que decía él, nada es porque sí, hay una obsesión en el gobierno desde el 2006-2007, cuando empiezan los problemas judiciales. Alguna vez lo conversamos acá. El gobierno se fija una meta que es colonizar la justicia. Siente un llamado de atención, le empiezan a investigar funcionarios, empieza a haber denuncias. Entonces arma una agenda parlamentaria que tenga que ver una forma de arribar a un nivel de control. Un informe de un matutino muy importante del país sacó de un informe que había hecho yo muy simple, de 940 jueces, el kirchnerismo designó 520. Más de la mitad. Sí, 511, 56%. No digo ni más ni menos. Ella también usó esa cifra, pero a la inversa, la presidenta. ¿Qué quiero decir con esto? La patria judicial, como dice,
o el partido judicial. Pregunto yo una cosa. ¿Quién salió a disputarle cuando no podía con la ley controlar a la justicia el campo minado de la política? La presidenta creó justicia legítima. Y Gil Carbó ha sido la nave insigne, mejor dicho, la que más sintetiza esa expresión, designando fiscal y con el nuevo código. Es terrible que se planteen estos términos. Hay jueces malos, hay jueces buenos, tienen antecedentes, obviamente. Pero ¿qué espera uno de la presidenta? Que ordene, que se allane, que se defienda, pero ante la justicia como corresponde. Entonces, creo que eso comenzó desde el 2006, fracasó lo que llamaron democratización de la justicia, se nombraron más de 500 jueces, en la medida que le da la razón, la cosa va bien, si no le da la razón, le va mal. Y en el caso de la AMIA, fíjese usted, advierta, que la presidenta volvió, es peligroso, es nuestra representante ante el mundo, volvió sobre la pista iraní, y estuvo 7 años, sobre la pista siria, estuvo 7 años sobre la pista iraní, hablando en todos los foros internacionales. Y después, pretender dando una relación de justicia. Hoy hay un informe de la diputada Carrió, lo alcanzo de ver en un diario, de la comisión bicameral que se ve que integraban, que está documentado. La presidenta en aquel momento, había sido diputado, pero no integré la comisión. La presidenta juró ayer que en soledad dio una batalla contra Galeano y no quiso acompañar el dictamen de pedido de juicio político a la Corte Suprema en ese momento, y en el primer dictamen, según dice el informe y está firmado, acompañó la gestión de Galeano. Entonces, guarda cuando uno va a hacer un balance, depende quién lo haga. No era la hora del té a las 4 de la tarde, por más que ha sido largo, cuando uno se sienta en un bar y tiene derecho a equivocarse. Le está hablando a la Argentina en un momento de enorme conmoción, la presidenta, y tiene derecho a reivindicar sus logros. Lo que no tiene derecho es a mentir, dar vuelta a la realidad y ponerse como maestra ciruela, ¿no? Yo creo que la pregunta era cómo se van a sentir los jueces después de estos ataques, ¿no? Yo creo que los jueces y los fiscales de la Argentina ya saben que tienen un apoyo popular muy importante después de la marcha del 18F. Un apoyo popular que es un apoyo para que hagan cumplir la ley, no para que no la cumplan, ¿no? Así que eso es un aval muy fuerte para cualquiera que tiene que impartir justicia en cualquier lugar. Y tiene un apoyo extraordinario de la política, del sistema político, de toda la oposición junta, ¿no? Eso ya lo hemos manifestado, hemos firmado documentos, nos hemos comprometido, así que en ese sentido yo creo que la justicia está bien para cumplir con su deber. Si tiene que absolver, que absuelva, si tiene que condenar, que condene, pero ellos saben que lo pueden hacer y que lo tienen que hacer de acuerdo con la ley. Así que yo en eso no estoy preocupado. Estaba preocupado en otros momentos cuando parecía que el kirchnerismo se iba a cargar la justicia con las leyes que después la propia justicia frenó. Pero ahora me parece que no, que hay un respaldo fuerte de la población. Déjenme hacer una pregunta sobre un tema que a la gente le interesa mucho, que es la economía. ¿Ustedes vieron alguna vocación de ella por hacer cambios en la economía? No, para nada, no. Es más, veníamos diciendo, algunos de los anuncios que esperábamos, porque hizo un repaso de algunos logros que, bueno, en este caso muchos de ellos fueron de la gestión del propio Sergio Massa, al frente del ANSES, o sea, toda la inclusión de jubilados y demás, toda la política de seguridad social, pero en materia económica pensábamos que iban a modificar el mínimo imponible del impuesto a las ganancias por ley, iban a proponer por ley la asignación universal por hijo, que es una conquista de todos, es una conquista de los argentinos, y que además con actualización automática. Eso no pasó, y en principio es lo que más le preocupa a la gente. Después políticas antiinflacionarias, y la verdad que lo que hizo por otro lado fue tomarse de un tuit de un periodista especializado, dijo del Financial Times, y que después le salió el tiro por la culata, porque dijo que le había dado la razón, y acá me estaban diciendo, sí, y resulta que los bonos suben en la medida que se acerca el final del gobierno. Entonces, evidentemente en la medida que pasa el tiempo y la certeza de los actores de la economía es que el gobierno va a terminar con el desastre que ha hecho en la economía en este último año y pico, bueno, el país va ganando confianza porque evidentemente tiene esperanza respecto de cómo va a ser el futuro, porque parece ser mucho más razonable lo que tiene como panorama en el futuro a partir de que termine este gobierno y no en lo que va a pasar de acá hasta que termine.
Para ponernos en propositivo, porque creo que la construcción de las dificultades del próximo gobierno van a ser muy grandes, son enormes, tanto en el frente externo como en el frente interno. Estamos con un déficit de 190.000 millones. Aquí no hemos olvidado los provincianos que desapareció el federalismo hace mucho, un federalismo invertido. La idea del monarca repartiendo el que se porta bien. El 75% de la plata de los argentinos la reparte así. Cristina, hay que ser amigo de algunos de los ministros. Entonces, dijo que el 1000% se había recuperado el salario, el poder adquisitivo. Claro, toma cifras del 2001, del 2003, no pone la inflación. Yo no le di mucha importancia al tema de la estadística, porque muerto el INDEC, ya se hace muy difícil seguirlo. Pero la verdad que inclusive habría que recomendarle que no haga mucho, en todo caso que mantenga las cosas, porque creo que si, este fue el último discurso de la presidenta, lo digo con mucho respeto, pero si alguien le da una idea de volver con otra cosa nueva, va a ser peor. Entonces, tenemos un escenario. ¿Se ha desacelerado el problema económico? Sí, es cierto, se ha desacelerado, pero ¿a costa de qué? Entonces, no han invadido los turistas, quieren venir los chinos, los rusos, todos quieren nadar acá. Bueno, no. Hay un turismo interno, se ha movido, el plan 12 cuotas, fíjense dónde terminó la economía argentina, tenemos que aplaudir el plan 12 cuotas, con cepo, sin cepo, esa es la mayor virtud de la globalización, después de habernos dado una clase de cómo se está conformando el mundo hoy, le prestamos mucha atención a eso, ¿no? Y cómo Obama habla con China y no le da importancia a la presidenta que le pida que discutan además del 6+1, de la bomba atómica, que discutan también el tema de la AMIA. Entonces, con Irán. Con Irán. Entonces creo que estamos frente a una situación de fin de época, lo digo respetuosamente, ella va a quedar con un peso político fuerte, creo que también jugó a la interna. Nosotros tuvimos de espectadores, quiero decir, algunos colegas suyos se enojan porque dicen que a veces nos vamos a las sesiones. Ayer sacamos premio para todos, además de ser una obligación, por favor. Además de ser una obligación, un reconocimiento a estos legisladores. No, porque además yo no sabía, vimos la interna del Frente para la Victoria, me la habían contado, la vimos allá adelante, hubo bendiciones, hubo martillo, de todo, pero para poner una anécdota, el Congreso no es para eso. Yo, ¿qué esperaba? No muchas cosas, que reivindique lo suyo. La Argentina en muchas cosas estuvo mejor, sí, mejor que lo que estuvo antes, fundamentalmente después de la descomposición de la política, vino la Corte, una serie de cosas más. Pero al final estamos atrasando, estamos afuera del mundo. Eso yo lo digo con ironía, suena. El vicepresidente ya no puede cruzar el charco. Estamos en una situación de desprestigio, ¿no? Que tiene que ver con algo más que una reunión del G20. Entonces, cuando se la quiere ubicar, ninguno de nosotros estamos en contra de que China sea una oportunidad. Anda en toda la región. ¿Qué va a ser una oportunidad en términos económicos? Digo, la diferencia entre un estadista y un encargado de negocio es no confundir la política y la ideología con los negocios. Ahora, hemos votado en contra de esto ahora, porque lo único que tiene es que la Argentina es una oportunidad para China. No es China una oportunidad equilibrada para la Argentina como con otros países de la región. Entonces no nos puede decir que nosotros somos unos estúpidos, que no nos damos cuenta que el mundo cambia cada 5 años. Yo creo que la economía argentina es muy triste, ¿no?, lo que nos ha pasado. Hemos tenido la mejor década de precios externos en 100 años. Nos había pasado lo mismo en 1910. Así. Y ¿cuál es el resultado de los 10 mejores años de precio de nuestros productos en el exterior? Tenemos un Banco Central que ahora, este mes, tiene reservas negativas, o sea, debe más plata de la que tiene. Cuando en realidad en el kirchnerismo podría haber acumulado reservas por 200.000 millones de dólares. Ahora debe más plata de la que tiene. Después, el tema de la inflación, que es un impuesto a los más pobres. El año pasado estuvo en el 40%, este año está bajando porque hay recesión, que es el peor motivo por el cual puede bajar la inflación. Estamos destruyendo empleo desde hace casi 2 años. Así que es triste, ¿no?, terminar la mejor década de precios internacionales de la Argentina en estas condiciones. Pero bueno, la presidenta, que no habló tampoco de las deudas externas, ni de los holdouts, ni de nada de todas esas cosas,
pateó todo para adelante y el próximo gobierno se hará cargo. Afortunadamente se hará cargo y va a generar buenas expectativas y la Argentina va a ir de vuelta para arriba, pero este momento económico es tremendo. Ahora, déjenme hacer una última pregunta y les pido respuestas cortitas, porque se nos está acabando el tiempo. ¿La sensación que tuvieron ustedes era de una presidenta que se va o de una presidenta que quiere retener poder aún cuando se vaya? Yo creo que la verdad es que hizo claramente política y dijo, voy a seguir marcando el ritmo, voy a tratar de seguir marcando el ritmo de la política argentina en los próximos años. Desde el oficialismo o después desde una banca en el Congreso, en algún lugar del Congreso. Y esto es, bueno, primero Sergio Massa se comprometió que el 1 de marzo, siendo presidente, no la va a torturar con 4 horas diciendo todas las cosas que se dijo. Con media hora es suficiente para marcar hacia dónde va la Argentina. O sea que pidámosle al resto lo mismo. Que hagan un compromiso de decir con claridad, que sea verosímil el discurso y que se sostenga después en los hechos. Tiene derecho la presidenta a pensar, a soñar, como cualquiera, y además tiene una base sobre la que parte. La disciplina que le ha metido al Frente para la Victoria es impresionante, para entregarle, para entregarle un premio. El miedo que reina ahí se traduce solo en aplauso, no puede ser en otra cosa, ni siquiera en silencio. Pero hay que ver si eso se mantiene después, pero no importa, es secundario. Lo que mi impresión es que ella se va y viene a otro país. Creo que nos trajo a un estado casi predemocrático, atrás. Yo nunca imaginé que íbamos a tener que hacer una nueva transición en la democracia. Eso significa bajar las pretensiones de las diferencias, encontrar un programa cortito, por 4 años, de profundas coincidencias en lo económico, en la inclusión, en lo social y también en el andamiaje institucional. Porque a nosotros nos critican diciendo el republicanismo barato, es decir, que es posible un país sin ley. Para hacer negocios sí es posible. Para convivir en la sociedad es muy difícil. Y ahí creo que hemos retrocedido. Entonces, miro para adelante. En una de esas, Cristina, con su valor, es la más importante del Frente para la Victoria. Creo que le saca una luz enorme. Yo cuando veo los candidatos que dan vuelta abajo, digo, no sé de dónde, pero, bueno, tiene ganado su lugar para defender su historia y su tiempo. Ayer reclamó que la historia es la que da tranquilidad para ver. Pero nosotros tenemos que transmitirle a la Argentina la confianza necesaria, que vienen 4 años para rehacer un país, tomando las cosas buenas, que están quedando pocas, y una lucha enorme para recuperar lo malo que está dejando el gobierno a lo último. Pinedo. Bueno, la presidenta no se puede reelegir. Entonces, cuando ayer se fue el Congreso, había un cartel que mostró su televisión que decía, el proyecto no tiene herederos, o algo así, no sé cómo decía. O sea que es un proyecto personal. La presidenta no se puede reelegir. ¿Qué es lo que quiere la presidenta? Creo yo que quiere ser la jefa de la oposición. Y que no le vaya muy bien al próximo gobierno, digamos, crear las condiciones de inestabilidad, que no le vaya muy bien al próximo gobierno. Esta es toda la sensación, porque si no, no habría tanto ingreso de cuadros de justicia legítima en los organismos de control creados, como los tribunales de consumo, de consumidores, en la CIDE, en tantos lugares que son muy importantes. O sea, eso es para poner una lupa muy grande. Y esto del disciplinamiento, una sola postilla. El gobernador Scioli hoy, después de todo lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, que tiene una crisis estructural espantosa, el gobernador hoy en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias lo que hizo fue un me entrego ante Cristina Kirchner. Es un me entrego toda mi dignidad, no, me entrego, y es una cosa increíble que nosotros estemos asistiendo a semejante nivel de disciplinamiento que está en contra de todo sentido común. Les agradezco a los 3. Gracias. Auspicios. Auspician desde el llano.